Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...8:47, saludamos a Juan Carlos Calderón, periodista y director de Plan B. Hola Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Primera evaluación del discurso presidencial de casi 8 minutos de ayer, en el que no se dieron mayores detalles de su plan de gestión, pero sí un norte que trazó claramente el presidente. Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, un cordial saludo a ustedes y a todos quienes nos ven y escuchan. Bueno, creo que hay que ser generosos con los 8 minutos porque sin vocativos es mucho menos. Como 6 minutos. 7:26. Sí, ¿no? Con vocativos, o sea. Entonces, eso de nombrar a todo el mundo antes también toma su tiempo. Pero claro, él define dos cosas ahí que me parece algunas ideas más que planes o propuestas, aunque digamos que el discurso dice la Constitución, el discurso de inauguración señalará las pautas esenciales de su plan de trabajo y lo que irá. Eso no lo hizo. No mencionó temas de seguridad, no mencionó ningún otro tema que sea relevante. Más bien es como una declaración de principios la que hizo, en la cual dice, primero, somos jóvenes, no tenemos compromiso con nadie, borra y va de nuevo, digámoslo así, en función del país, mi trabajo va a estar enfocado en resolver los problemas centrales, ¿no es cierto?, y manos a la obra. Y creo que eso fue todo. O sea, más allá de eso, me parece que como él va escogiendo su gabinete y armando su gobierno, pues ya iremos viendo hasta qué punto será un hombre más de ejecutorias que de palabras, lo cual esperamos que así sea, porque si no es así, estamos más complicados todavía. Ahora, claro, esta declaración de principios también es una declaración de paz, es una bandera blanca, es un decir, vamos hacia adelante, no hay revanchas, no hay broncas, unámonos para poder viabilizar al Ecuador. También es un tema importante, es un definirse cómo es él o cómo se presenta él. Sí, él dijo que era como el país joven, diverso, emprendedor, ¿no es cierto? Y él se autodefine como tal también. Ahora, el punto es, yo soy joven, soy nuevo, el país votó por un cambio, pero yo hago pactos con la vieja política, digamos. O sea, es decir, es como cuando lo que le tocó a Milei más o menos, es decir, la casta es lo más terrible del mundo, pero cuando me toca ir a segunda vuelta, pues me toca pactar con una parte de esa casta. Claro. Entonces, y es lo que le pasa igual, ¿con quién más va a pactar Novoa? Sino con los antiguos e incluso los más cuestionados dirigentes políticos y caciques políticos, que son el Partido Social Cristiano y el correísmo. O sea, los que han controlado la política los últimos 30 años. Y entonces tú dices, a ver, esto es agua nueva en odres viejos, o vino nuevo en odres viejos, como dice la Biblia, y claro, ahí se puede generar un conflicto y un problema cuando el presidente envíe ya sus proyectos de ley. Yo creo que ahí se van a alinear y ahí van a saber verdaderamente si este pacto es solo parlamentario, va más allá del Parlamento o de la Asamblea, incluye instituciones o incluye una visión real, sincera, sobre sacar adelante el país con estas propuestas. Juan Carlos, buenos días y qué gusto tenerlo acá en este espacio. Ahora, este pacto inicial, el que se habló y que también fue muy cuestionado porque también se menciona que el correísmo, los socialcristianos, ADN, que bueno, es un movimiento nuevo, son bastante antagónicos en cuanto a temas de ideología. Entonces, cuando lleguen justamente estos proyectos de ley, quizás no podrán estar alineados necesariamente por este pacto. ¿Usted qué futuro le augura a este pacto que se hace y también a los proyectos de ley que puede enviar el presidente? Bueno, yo solo podría imaginar el futuro, no saberlo, pero me parece que el correísmo que se ha convertido básicamente ya no maneja ideología, creo que es un movimiento más bien líquido que se acomoda a las circunstancias y que se ha acomodado ahora. No olvidemos que contra Novoa lanzaron las peores acusaciones en la campaña,
el correísmo. Lo acusaron de narcotraficante, lo acusaron de meter en las cajas de banano, dirigir la operación de narco banano a Europa. Lo acusaron de violencia doméstica. ¿De qué no le acusaron? ¿Sí? Y entonces ahora pues resulta que Novoa es un ángel para ellos. O sea, incluso lo defienden en las redes a muerte, ¿no? Y me parece que eso es lo que habla del correísmo. Así sea, el correísmo es eso. Entonces, yo creo que ellos tienen una agenda clara. El correísmo está clarísima, lo han dicho, tienen la virtud de la sinceridad en ese sentido, y la agenda es traer al presidente Correa, punto. O sea, no hay otra en realidad. E ir para eso cooptando todo lo que tengan que cooptar, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, bajarse a cambiar las condiciones en el Consejo de Participación, etcétera, etcétera. Todo está enfocado ahí. Y me parece que Novoa lo sabe, supongo que lo sabe, tonto no es, y de todas maneras sabrá ver cuáles son los costos políticos para él, ¿no es cierto? Y para sus aspiraciones futuras, si es que va cediendo espacios en torno a esa agenda de un partido que no es el suyo. Que además él dice, nos persiguieron, bueno, no soy revanchista, pero está claro quiénes son. Claro, ahora hablemos un poco de lo que vamos viendo en la conformación de su gobierno. Le faltan 3 ministros que serán oficializados en las próximas horas, pero uno de los 3 es bien importante en la situación actual, que es el de economía. Ayer se dijeron 2 nombres en las redes sociales, luego parece que resulta que no es ninguno de esos 2, va a ser un tercero, que todavía no sabemos quién es, por lo menos oficialmente. Y la sorpresa ayer en la tarde fue el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, que primero no es militar, que segundo no tiene relación con Fuerzas Armadas, más bien es una persona que es experto en temas de protección, de seguridad, en artes marciales, etcétera. Y sabemos a través de la historia, Juan Carlos, que la hemos visto de cerca, las Fuerzas Armadas son sensibles en esos temas. De acuerdo. Una cosa que dijo el presidente, ya posicionado, perdón, Novoa, en su discurso fue, no se puede pretender tener los mismos resultados haciendo lo mismo, que es una trillada frase, ¿no es cierto?, pero que aplica para estas circunstancias. Lo de defensa, me parece que esa es la política del gobierno. Él está planteando un gabinete rupturista. Ahora, yo creo que debe ser muy difícil formar gobierno en estas circunstancias. Porque primero, ¿quién te va a aceptar quemarse para año y medio? O sea, porque igual vas a salir mal parado. O sea, entonces, aceptar un cargo en una perspectiva de año y medio, en estas circunstancias, es muy complicado para todos. O sea, me parece que ahí el presidente, oye, Lazo se pasó 10 años buscando la presidencia y no tenía gabinete, o sea, no había formado un buen gabinete al principio. Y entonces supone que ya tenía todo. Ahora esto ha sido todo muy improvisado, me parece, todo muy improvisado. Respecto al ministro de Defensa, veamos, fíjate cuando nombraron a Javier Ponce ministro de Defensa. Sí, Él es el que hablábamos hace un momento, justo que no nos acordábamos del nombre, el poeta. Sí. Eran otras condiciones, obviamente, y había otra intención. La intención era ideologizar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Digamos, comprometerles políticamente con el proyecto, entre comillas. Ahora, el objetivo es otro, y me parece que ahí creo que las Fuerzas Armadas no deberían ponerse tan sensibles, porque lo que ha pasado es que ha habido un fracaso en general de la política de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, ¿sí? Respecto a lo que está pasando. Verónica entrevistaba a Fernando Carrión en la mañana, para que vean que sí los oigo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Constantemente. Y ahí Fernando Carrión y Verónica leyó también unas cifras que resultan espeluznantes, y Fernando Carrión planteaba el escenario, pero ¿en manos de quién ha estado la seguridad entonces los últimos 2 años? En manos de Fuerzas Armadas y en manos de la Policía Nacional. Si nos referimos en términos de Milei, ha estado en manos de la casta. Sí, no sé si se aplica acá, pero es verdad. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y eso hay que decirlo, han fracasado rotundamente
en su concepción, en su visión, en su aplicación de los temas de seguridad. Veamos qué hace este otro señor, pues, o sea, sí, me parece un poco improvisado, no lo conocemos, tal vez en Guayaquil, que sea un TikToker, lo que sea, pero de pronto está planteando otras cosas interesantes que pueden funcionar, ¿cierto? Ahora, si no funciona, ahí estamos complicados, porque se pretende hacer lo mismo, es decir, ¿qué se busca hacer entonces? Que sigamos poniendo estado de excepción eternamente, eternamente, ¿sí? Y no va a pasar nada, nunca más. O sea, Fernando Carrión decía, o sea, el que sostengamos 45 muertes por cada 100.000 es terrible, pero hay que sostenerlo ahí. O sea, y esa es nuestra perspectiva. El problema central, y esperamos que el presidente tenga respuestas a eso, es cuáles van a ser sus metas respecto a seguridad. Ayer circuló, no sé si a ustedes les llegó, a mí cuando estábamos presentando en la Flaxo el documental de los choneros, se me acercó un funcionario del Ministerio del Interior a entregarme el plan de seguridad elaborado por el gobierno saliente 2023-2030, ¿sí? Es un documento, son varias 60, 80 páginas de un plan de seguridad de los próximos 7 años, hecho por todas las fuerzas responsables de esto, todos los oficiales responsables de esto. Bueno, ahí hay un plan, ¿sí? El gobierno planteó un plan Fénix, por ahí habrá que ver qué hace, y entonces yo creo que Noboa, que insisto, no es una persona que no piense en las consecuencias de sus actos, sabe evidentemente que sostener y respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía es fundamental, pero hay que darle dirección política clara. O sea, la dirección política que ha tenido las Fuerzas Armadas respecto y la Policía Nacional respecto a la inseguridad y a la lucha contra el crimen organizado ha fracasado, fracasó. Lazo sale con los peores índices. Zapata, el coronel Zapata, el ministro Zapata sale con los peores índices. El ministro Lara sale con los peores índices. Pero Juan Carlos, aquí también hay que ver cuál es la importancia real que le está dando, por lo menos en las primeras luces, el nuevo gobierno. Esto de no nombrar a un ministro del Interior, de buscar a lo mejor fusionarlos y de entrada encargar a una ministra una doble función. No es como un poco minimizar el tema de la seguridad, No lo creo. Y como te digo, ¿no? yo creo que es un problema más bien de cómo conformar gobierno y saber y entender qué hacer para tan poco tiempo. ¿Sí? Es decir, planteando, si me pongo a pensar como Novoa, y digo, yo quiero hacer un gobierno distinto, diferente, rupturista, que no haga lo mismo que hemos venido haciendo y que ha sido fracaso. Entonces, ¿qué planteo? ¿Con quién lo planteo? Pues ese es el juego, a eso él se está enfrentando. Esa es su responsabilidad. Veamos, démosle tiempo porque mal que bien, pongan que pongan, las instituciones tienen que seguir funcionando. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una misión, la policía tiene una misión, sus hombres y mujeres están en las calles haciendo sus tareas, sus órdenes del día, etcétera, etcétera, y enfrentando los hechos como vienen. Pero la dirección política la tiene que dar el presidente Noboa, el ministro de Defensa y la ministra del Interior encargada hasta el momento. Yo no creo que sea minimizarlo. Ujú, Me ujú. parece que si se demoran una semana o dos más en definir claramente esas acciones, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Yo creo que hay que darle tiempo. Yo creo que hay que esperar un poco a que estas decisiones, sus decisiones clarifiquen el camino. O sea, Me, hay me muchos quiero, planes ahorita. me, me quiero pasar 2 minutos para hablar de la comunicación, porque creo que es importante. Tenemos un presidente de pocas palabras que no creo que lo veremos hablando como algunos a la entrada y a la salida del acto. Eh, Creo que más bien buscará voceros y el primer vocero ya está dado. Es Roberto Usurieta. Es un comunicador que tiene una trayectoria muy importante, que ha trabajado en varios gobiernos, no del Ecuador, que ha sido profesor en la Universidad George Washington, que es muy importante. Es decir, tiene trayectoria y creo que en ese tema el presidente no está en buenas manos. Bueno, lo conocemos a Roberto Isurieta, son su experticia, sus capacidades. Me parece que el haber aceptado este cargo habla muy bien de él. Es decir, este es un cargo para quemarse, insisto.
y para complicarse la vida. Pero de todas maneras, me parece que Zurieta va a ser mucho más que un secretario de comunicación. Su perfil está hacia la comunicación política, gubernamental, estratégica, ¿sí? Y eso es lo que no ha tenido, no tuvo el gobierno de Lazo, no tuvo el gobierno de Lenín Moreno, sí tuvo el gobierno de Rafael Correa. Hoy veamos qué propone en ese sentido. Por lo pronto, Izurita ha estado intentando dorar la píldora del pacto, lo cual se explica, es decir, ha dicho lo que ha dicho respecto a esta relación con el correísmo, con los cristianos, ha puesto los límites, fíjate, lo que no ha hecho el presidente, ¿no? Él ha dicho, por ahí vamos a ir, este es el punto. Entonces yo siento que Izurita va a ser, espero, además, que sea mucho más importante o más trascendente que solo secretario de comunicación, que es un cargo entre técnico y político. Ha sido minimizado hacia lo técnico en los últimos gobiernos, ha sido el grave error, y esperemos que las líneas sobre comunicación política y estrategia política que tenga un hombre como Roberto Izurieta, el Boli Izurieta, ayude a explicar lo que está haciendo el gobierno, a darle un sentido. Me voy al hecho de que todo gobierno necesita tener un sentido, necesita tener un mito, y el mito fundacional de Noboa lo esbozó en su corto discurso, pero todavía está por definirse. O sea, ¿qué debemos esperar como ecuatorianos, ciudadanos del gobierno de Noboa? Es lo que tiene que elaborar Roberto Izurieta. Una tarea dura le toca a Roberto Izurieta. Sí, Así pero es. ¿para qué se mete? Está bien. Claro, sí, Así si se mete mismo a es. soldado ya, pues, Claro, combate, así bien. mismo es. Él lo va a poder hacer, evidentemente. Tiene experiencia, tiene experiencia y capacidad realmente. Bien, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. A ustedes un gusto verlos, ¿no? Igual, son las 9:03, Vero, Juan Carlos Calderón, director de Plan B, periodista. Gracias por hacer el análisis de la inauguración del nuevo gobierno. Son las 9:03, tengo que terminar.